En 1964, la isla de Gilligan convirtió un viaje en un naufragio icónico, pero detrás de la comedia hubo caos y errores. ¿Qué pasó realmente? Estos son 13 datos sorprendentes sobre la isla de Gilligan, cómo se creó, cómo estuvo a punto de fracasar y cómo siguió presente en la cultura popular mucho después de que CBS la retirara de su programación. Número 1. Desde películas de rescate hasta los Harlem Globetrotters y oponentes robóticos. Durante 15 años después del final de la serie original, la isla de Gilligan siguió regresando con nuevas versiones, cada una un poco más inverosímil que la anterior. En 1978, el rescate de la isla de Gilligan trajo por fin a los náufragos a casa, pero Gilligan dijo que sus vidas estaban en peligro. Bueno, echo de menos la apertura de la Bolsa de Nueva York, la tarde o la noche. Sí que influye, ¿sabes? En la ropa que uno lleva. Preferiría aterrizar en Los Ángeles. Está más cerca de Hollywood. Gilligan dijo que también había malas noticias. La mayoría de los actores originales regresaron. Tina Lewis no, y Ginger fue reemplazada por Judith Baldwin. La película exploró cómo les iría a los personajes de vuelta a la civilización después de años de ausencia. Los años siguientes, los náufragos de la isla de Gilligan los enviaron de vuelta. En esta secuela, los Howl transformaron la isla en un complejo turístico tropical. Como era de esperar, los negocios y las complicaciones llevaron a un nuevo aislamiento. Luego, en 1981, la premisa alcanzó su punto más surrealista con los Harlem Globetrotters en la isla de Gilligan. Número 2. John Williams compuso un tema de calipso perdido para el episodio piloto que nunca se emitió. La mayoría conoce el tema de la isla de Gilligan como una alegre canción marinera de estilo folclórico, la historia de un viaje fatídico. Pero el piloto original comenzaba con algo muy diferente. Esa primera versión no emitida utilizaba una canción con sabor a calipso durante los créditos, un sonido cadencioso de balneario que cambió por completo la atmósfera de la serie. El compositor acreditado en esa primera pista era Johnny Williams, un joven músico de televisión que más tarde se haría mundialmente famoso como John Williams, la mente maestra detrás de la música de Star Wars, Tiburón e Indiana Jones. La voz añadía otro giro. En lugar de contratar a un artista de calipso, Sherwood Schwartz la cantó él mismo, imitando el estilo de Sir Lancelot, una de las voces más destacadas del género. El creador de la serie, imitando a una leyenda del calipso, narraba su propia historia de náufragos. La letra reflejaba un concepto diferente. El viaje duraba 6 horas, no 3, y el elenco de personajes aún no se parecía al grupo que conocemos. No había ninguna estrella de cine, ningún profesor, ninguna Merian. En cambio, el pequeño barco llevaba entre sus pasajeros a 2 secretarias y a un profesor de secundaria. El rodaje de ese episodio piloto tuvo lugar el 26 de noviembre de 1963 en el puerto deportivo de Ala-Wai, en Honolulu, tan solo 4 días después del asesinato del presidente Kennedy. En las primeras escenas, una bandera estadounidense ondea a media asta, un símbolo involuntario pero imborrable del momento en que nació la serie. Cuando la CBS rechazó el piloto, Schwartz y el compositor George Weil reelaboraron el concepto, creando la canción principal que los espectadores ahora conocen de memoria. La versión de Calypso quedó archivada, un capítulo temprano y fácilmente olvidable en la larga carrera de John Williams. El resto del elenco se ganó un lugar en la canción principal. En su primera temporada, la canción principal de La Isla de Gilligan trataba a 2 de sus personajes como si fueran un añadido de última hora. La letra presentaba al capitán, al millonario y su esposa, a la estrella de cine, y luego agrupaba al profesor y a Mary Ann como el resto. En pantalla aparecían Don Wells y Russell Johnson, pero sus nombres y personajes no figuraban en la letra ni en los créditos principales. El desaire dolió. Verse reducidos literalmente al resto en la canción que enmarcaba cada episodio se convirtió en una fuente silenciosa de resentimiento. Bob Denver usó su estatus como protagonista de la serie para protestar. Solicitó a la cadena que reescribiera la canción para incluir a los 7 náufragos por su nombre. Cuando CBS se negó, preocupada por el costo de regrabar la canción y posiblemente modificar los contratos, Denver subió la apuesta. Ofreció mover su propio crédito al último lugar para hacerles espacio. Finalmente, la cadena optó por otro camino. En lugar de relegar a Gilligan en los créditos, acordaron regrabar el tema principal. A partir de la segunda temporada, la canción fue regrabada por el grupo vocal The Eligibles en un arreglo más completo de estilo marinero que finalmente terminó con el profesor y Mary Ann. Lo que comenzó como una simple decisión de redacción se convirtió, gracias a la insistencia de un actor, en una declaración de solidaridad, asegurando que nadie en la isla volvería a ser considerado como uno más del montón. Número 4. El casting casi nos trajo a Raquel Welch y Jerry Van Dyke. La isla de Gilligan estuvo a punto de ser muy diferente para Mary Ann. Los productores vieron un desfile de actrices, incluyendo a Raquel Welch. Welch audicionó para el papel, pero finalmente se la consideró demasiado glamorosa para una chica de granja de Kansas.
Sherwood Schwartz buscaba a alguien que encarnara la inocencia creíble de una chica de pueblo. Dawn Wells aportó esa calidez natural, dándole a Marianne el encanto discreto que la convirtió en la favorita de muchos espectadores. Bueno, profesor, yo solo quiero vencer a la señora Howell y a Ginger, no a Clay de Cash. Aún más sorprendente fue el casi fichaje del propio Gilligan. El papel principal se le ofreció primero a Jerry Van Dyke, hermano menor de Dick Van Dyke, y actor cómico en activo. Tras leer el piloto, Jerry, según se cuenta, lo descartó como lo peor que había leído en su vida y lo rechazó. En cambio, optó por protagonizar My Mother, de Car, una comedia de situación sobre un hombre cuya madre fallecida regresa como un automóvil parlante. Ese programa pronto cayó en desgracia como uno de los fracasos más extraños de la televisión. Bob Denver, ya conocido por sus múltiples amores con Dobby Gillis, asumió el papel de Gilligan y convirtió al desventurado primer oficial en el eje central del programa. Si bien Jerry Van Dyke disfrutó posteriormente de una carrera estable, incluyendo el éxito en Coach, perdió la oportunidad de ser el rostro de una de las comedias más repetidas de la televisión, dos decisiones de casting, una que rechazó a un futuro símbolo sexual y otra que ignoró a un comediante escéptico, moldearon la isla que recordamos. Número 5. Tina Louise pasó décadas lidiando con la sombra de Ginger. En la pantalla, Ginger Grant era todo lo que una estrella de cine debía ser. Glamurosa, elegante, siempre serena, incluso cuando estaba aislada, con una actitud de yo. Para Tina Louise, la experiencia de interpretarla fue mucho más compleja. Louise ha dicho que al principio creyó que la serie sería un vehículo estelar centrado principalmente en Ginger. En cambio, se encontró formando parte de un verdadero elenco, con guiones que a menudo recurrían a un humor estereotipado y simplón propio de una estrella de cine. Para una actriz formada en teatro serio, esos primeros gags al estilo Marilyn Monroe resultaban limitantes. La preocupación por el encasillamiento en el papel creció a medida que aumentaba la popularidad de la serie. Louise temía que el papel la encasillara para siempre ante los directores de casting. Cuando surgieron proyectos de reencuentro, sobre todo las películas para televisión de finales de los 70 y principios de los 80, se negó a regresar. Ginger fue reemplazada 2 veces, primero por Judith Baldwin y luego por Constance Forsland. Financieramente, la frustración tenía un matiz adicional. Al igual que sus compañeros de reparto, Louise ganaba alrededor de $1,500 por episodio, sin regalías. A medida que las retransmisiones convertían a la isla de Gilligan en un clásico de la sindicación, los actores cuyos rostros daban protagonismo a esos interminables episodios no veían ningún beneficio a largo plazo. Con el paso de los años, se extendió la idea de que Louise despreciaba la serie y se arrepentía del papel. Sin embargo, en entrevistas posteriores, suavizó esa imagen, afirmando que, de hecho, disfrutaba interpretando a Ginger una vez que los guionistas le dieron al personaje mayor complejidad e inteligencia, más allá de los clichés iniciales. Tras dejar la isla, Louise construyó una vida diversa, apareciendo en películas, como Las esposas de Stepford, escribiendo libros infantiles y dedicándose a la filantropía. Hoy, como la última integrante del reparto original que sigue viva, permanece para siempre ligada a Ginger, un personaje del que intentó distanciarse durante años para finalmente recuperarlo en sus propios términos. Número 6. Alan Hale Jr. trabajó semanas con la muñeca de su mano lesionada, la fanfarronería y la comedia física del capitán eran fundamentales en la isla de Gilligan, y Alan Hale Jr. lo daba todo, a veces incluso más de lo debido. Vale, Ginger, vamos a repetir esa escena. ¿Sabes, capitán? Estaba pensando que no deberías haberle gritado a Gilligan esta mañana. Durante la primera temporada, Hale realizó una acrobacia que implicaba caerse de una palmera, falló el aterrizaje y se rompió la muñeca. En una producción actual, ese tipo de lesión habría conllevado evaluaciones médicas, cambios de horario y posiblemente reescritura de escenas. Hale se lo guardó para sí mismo. Durante semanas, siguió trabajando con la muñeca rota, levantando a Gilligan, transportando utilería, haciendo pratfalls e interpretando la parte física de la exasperación del capitán sin quejarse ni una palabra. El reparto y el equipo solo descubrieron la lesión en la fiesta de fin de Battorosus temporada, cuando Sherwood Schwartz notó la muñeca hinchada de Hale y preguntó qué había pasado. Hale admitió con naturalidad que se le había roto la pierna semanas antes. Cuando Schwartz le preguntó cómo había podido soportar todo ese esfuerzo físico, Hale simplemente respondió: no fue fácil. Solo entonces le pusieron una escayola desde la muñeca hasta el codo. En otro episodio, una broma con una escalera de bambú salió mal y le cortó la oreja a Hale tan profundamente que necesitó un vendaje. Aún así, siguió adelante. Detrás de esa aparente facilidad se escondía un artista dispuesto a soportar el dolor real, por lo que la ilusión de una comedia física sin esfuerzo nunca se desvaneció. Número 7. La laguna estaba helada, contaminada y muy al estilo de Los Ángeles. La laguna tropical, que se convirtió en un símbolo del mundo de náufragos, fue una construcción meticulosa,
que lucía atractiva en pantalla, pero resultaba desoladora en la realidad. CBS construyó el decorado de la laguna en sus estudios urbanos. Se plantaron palmeras, se dispusieron rocas y se llenó de agua para crear la ilusión de una cala apartada. En realidad, el agua tenía apenas 1,2 metros de profundidad, poco más que una piscina decorativa. Los rodajes solían ubicar las escenas de la laguna en otoño e invierno. Sin calefacción, la temperatura del agua descendía regularmente a entre 4 y 10 grados Celsius. Se dice que para poder seguir trabajando, Bob Denver usaba un traje de neopreno debajo de la camisa roja y los pantalones blancos de Gilligan, intentando protegerse del frío de las repetidas inmersiones. La limpieza era una lucha constante. El estancamiento y la proliferación de vino, y algas enturbiaban el agua entre rodajes. En una ocasión, Denver y Allen Hale Jr. arrojaron un pez a la laguna para comprobar si era habitable. Murió. Una sombría confirmación de que el agua, aparentemente perfecta, ocultaba condiciones insalubres. Mientras tanto, el remoto escenario se encontraba a pocos metros de las carreteras de Los Ángeles. El ruido del tráfico interrumpía constantemente las tomas, obligando a repetirlas o a realizar un extenso trabajo de sonido posteriormente. El paraíso, al final, estaba al alcance del oído desde el tráfico del Valle de San Fernando. La laguna permaneció en el terreno mucho después de que terminara la serie, convirtiéndose en un punto de referencia reconocible hasta 1995, cuando fue rellenada y pavimentada para construir un aparcamiento. Un rincón imaginario del Pacífico quedó finalmente reducido a asfalto y líneas pintadas. Número 8. Las coordenadas de la isla cambiaban según las necesidades de los guionistas. A pesar de todo el ingenio del profesor, ni siquiera él podía mantener la isla en un solo lugar. A lo largo de varios episodios, la ubicación de la isla de Gilligan cambia. Bien, amigos, este es un momento crucial. Crucen los dedos. El caracol funciona, podemos abandonar la isla. Los locutores de radio dan coordenadas que a veces la sitúan cerca de Hawái, otras veces más cerca de México, y ocasionalmente en lugares que no corresponden a ninguna geografía del mundo real. Los fans que han intentado ubicar los números en un mapa descubren rápidamente las inconsistencias. Sherwood Schwartz admitió más tarde que a los guionistas nunca les preocuparon los mapas. La isla era una conveniencia narrativa, no un punto fijo en el globo. Si una trama en particular requería proximidad a una ruta marítima, un país determinado o un tipo específico de tormenta, el diálogo movía la isla en 1900. Consecuencia. Los efectos visuales aumentaban la confusión. En las primeras tomas de establecimiento se utiliza Sandy Cay en el Caribe para el pequeño barco que se ve en los créditos iniciales. Las versiones posteriores cambiaron a Coconut Island frente a Ahu. El trabajo en los estudios de CUS Studio Center completó muchos de los primeros planos. El resultado fue una geografía de retazos, un lugar que podía parecer el Pacífico Sur una semana, y otro completamente distinto la siguiente. Para la producción, era simplemente la isla. Para cualquiera que buscara precisión cartográfica, era un recordatorio de que a veces en la televisión, el lugar importa menos que el quién. Breve pausa. Si estás disfrutando de esta inmersión profunda en la vida detrás de las palmeras, dale a me gusta y suscríbete antes de que Gilligan tire la radio accidentalmente. Ayuda a que este canal siga revisitando los clásicos que marcaron épocas enteras de la televisión. Y cuéntanos en los comentarios cuál era tu náufrago favorito de niño. ¿Y cambió eso cuando volviste a ver la serie de adulto? Ahora, volvamos a los secretos, los spin-offs y las extrañas secuelas de la isla de Gilligan. Número 9. Los náufragos se convirtieron en dibujos animados de los sábados por la mañana con una pelirroja rubia y un mono moralista. Una década después del final de la serie original, la isla de Gilligan regresó en un nuevo formato, la animación. En 1974, Filmation lanzó Las nuevas aventuras de Gilligan para la televisión de los sábados por la mañana. El señor Howell me dijo que ocupa el primer puesto. Eso significa que soy el mejor. ¡Ah! La mayoría del reparto original de acción real regresó para prestar su voz a sus contrapartes animadas, pero las limitaciones de los dibujos animados de bajo presupuesto eran evidentes. Los personajes se movían en bucles repetitivos, los fondos se reciclaban y las expresiones faciales seguían siendo simples. Dos ausencias clave transformaron el programa. Tina Louise se negó a participar, queriendo distanciarse de Ginger. Para evitar disputas sobre el uso de su imagen, la Ginger animada fue rediseñada como rubia. El color del cabello cambió, pero la personalidad de estrella de cine se mantuvo esencialmente igual. Dawn Wells estaba ocupada con el teatro y no pudo grabar como Marianne. La actriz de doblaje Jane Webb intervino, y en una medida para ahorrar costes, también prestó su voz a la versión reinventada de Ginger. Para que pareciera que había dos intérpretes involucradas, se la acreditó con su nombre real para un personaje y con su apellido de casada, Jane Edwards, para el otro. La serie animada añadió un nuevo compañero, Snobby, un mono que a menudo ayudaba a impartir sutiles lecciones morales al final de los episodios.
en consonancia con los mandatos educativos de la época para la programación infantil. Para ahorrar en derechos musicales, la canción original del tema fue reemplazada por un poema recitado con acompañamiento genérico por el reparto. Todos, excepto Bob Denver, cuya ausencia en la narración fue notable. El programa resultó lo suficientemente popular como para inspirar una secuela aún más extraña, El planeta de Gilligan en 1982, que envió a los náufragos al espacio y los dejó varados en un mundo alienígena. Si no podían abandonar la isla, la lógica parecía decir, quizás al menos podrían cambiar de planeta. Número 10. Natalie Schafer ocultó su edad y discretamente tenía una fortuna. Lobby Howell parecía la personificación de la alta sociedad mimada, indefensa sin personal ni lujos. Natalie Schafer la interpretó con una impecable sincronización cómica. Trist. Me temo que no hay esperanza, a menos, claro está, que podamos convencer a Gilligan de que vote por mí. Si bien guardaba algunos secretos importantes, Schafer era 13 años mayor que Jim Backus, quien interpretaba a su esposo en la pantalla. En una industria que solía relegar a las actrices al cumplir los 30, ella trataba su año de nacimiento como información clasificada. Se rumoreaba que ni siquiera su propio esposo conocía su verdadera edad. Según la tradición de Hollywood, negoció las condiciones de su contrato para minimizar los primeros planos y las escenas físicamente exigentes, manteniendo así una cierta ilusión tanto para las cámaras como para el público. En la década de 1960, cuando las actrices mayores veían con frecuencia cómo se reducían sus oportunidades, Schafer se desenvolvió en el sistema con discreta precisión. Económicamente, distaba mucho de ser la dama de la alta sociedad dependiente que interpretaba. Mucho antes de que las ganancias por sindicación se convirtieran en un factor importante, Schafer había amasado una verdadera fortuna gracias a astutas inversiones inmobiliarias en Beverly Hills. Según se cuenta, aceptó el piloto de la isla de Gilligan principalmente porque incluía rodaje en Hawái, una oportunidad para un viaje con todos los gastos pagados. Si bien más tarde expresó cierta frustración por el encasillamiento en el papel, su vida fuera de la pantalla estuvo marcada por la filantropía. Cuando falleció en 1991, legó importantes sumas a organizaciones benéficas, incluyendo $2 millones al Fondo de Cine y Televisión y una importante donación al hogar de actores que ahora lleva su nombre. Detrás de las perlas y las sombrillas se escondía una mujer que comprendía tanto las vulnerabilidades como las oportunidades de su profesión y utilizó su éxito para ayudar a los demás. Número 11. Jim Backus convirtió el olvido de su billetera en una broma recurrente. A Thurston Howell III nunca le faltó dinero. En mi opinión, la señora Howe es la criatura más hermosa del mundo. Aquí está la señora Howe. Jim Backus, quien le dio vida, parecía olvidar su propia billetera una cantidad sorprendente de veces. Ya consagrado en el cine, la radio y la animación, especialmente como la voz del señor McCoo, Backus aportó un toque lúdico al set de La isla de Gilligan. A menudo invitaba a sus compañeras de reparto, como Dawn Wells y Natalie Schafer, a almorzar entre tomas, haciendo de anfitrión. Cuando llegaba la cuenta, se repetía una costumbre. Backus descubría que había olvidado su billetera. Lo que una vez pudo ser un error honesto que se repetía una y otra vez, se convirtió en una broma que todos entendían, excepto quizás quien pagaba ese día. La tradición continuó durante la primera temporada hasta que Natalie Schafer decidió ajustar cuentas. En la fiesta, de rap, le presentó a Backus una factura detallada con todas las comidas impagas. El total ascendió a unos $300, una suma considerable para la época. Según se cuenta, Backus soltó una carcajada al verlo. Ya fuera que su olvido crónico fuera una broma deliberada o una costumbre conveniente, la historia, se aclara la garganta, pronto se convirtió en parte del folclore del elenco. El millonario que siempre parecía necesitar que alguien más pagara la cuenta. Número 12. El SS Minnow se burló de la FCC. El pequeño barco que condenó a los náufragos llevaba un chiste interno en su nombre. En 1961, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Newton Moe, pronunció un discurso ahora famoso en el que criticaba la televisión estadounidense, calificándola de vasto páramo. Sus comentarios enfurecieron a muchos en la industria, quienes se sintieron reprendidos públicamente desde arriba. Sherwood Schwartz no lo olvidó. Cuando llegó el momento de bautizar el desafortunado barco turístico, eligió Minnow, un pequeño pez común, pero también un claro eco de su apellido. Cada semana, los espectadores veían al SS Minnow zarpar y luego naufragar en los créditos iniciales, un guiño sutil y recurrente a un hombre que había dicho que el medio de Schwartz estaba vacío. Existía el rumor de que ese S también aludía a las iniciales de Schwartz, dándole al nombre un doble significado. Schwartz confirmó más tarde que el barco fue bautizado, al menos en parte, en respuesta al discurso de Newton Minnow, su manera de incorporar un comentario personal a un espectáculo público. Por su parte, según se cuenta, Minnow se tomó la broma con buen humor, y él y Schwartz mantuvieron una relación cordial en los años posteriores. El SS Minnow sirve como un modesto recordatorio de que la televisión,
Incluso en sus momentos más absurdos, a veces responde a sus críticos con una sonrisa. Número 13. La isla de Gilligan fue cancelada para salvar Gunsmoke. La isla de Gilligan no se hundió por la caída de audiencia, fue relegada a un segundo plano para salvar una serie más antigua. Al final de su tercera temporada, en 1967, la isla de Gilligan ocupaba el puesto 44 de 101 programas, un resultado respetable, aunque no espectacular. El elenco y el equipo creían tener una base sólida. Muchos compraron casas o hicieron otros compromisos a largo plazo en Los Ángeles, esperando más temporadas por delante. Al mismo tiempo, Gunsmoke, un western de larga duración, estaba perdiendo audiencia. ¿Vas a contratarlo, señor Dylan? Podría retenerlo. ¿Qué vas a hacer?, se preguntaban los ejecutivos de CBS, preparándose para cancelarla hasta que una voz influyente intervino. La esposa del presidente de la cadena, William Padley, era una ferviente admiradora y, según se cuenta, lo instó a mantener la serie en antena. Para preservar Gunsmoke, CBS necesitaba cambiarla a un horario más favorable. El horario de la isla de Gilligan era perfecto. La decisión fue rápida y, para los náufragos, impactante. La serie fue cancelada para liberar espacio en la programación. No se creó ningún episodio final para traer de vuelta a los personajes. El programa simplemente terminó, dejando a los espectadores con la incógnita de su destino. Se dice que algunos ejecutivos menospreciaban el humor burdo de Gilligan, considerándolo menos valioso que un drama western serio. Sumado a las presiones prácticas y personales que rodeaban a Gunsmoke, ese sentimiento contribuyó a inclinar la balanza. Irónicamente, en las décadas siguientes, la isla de Gilligan a menudo eclipsaría a Gunsmoke en frecuencia de retransmisiones y referencias a la cultura popular. Los vaqueros ganaron la franja horaria, los náufragos ganaron la memoria colectiva. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué serie o película te gustaría ver en el próximo video. Nos vemos en el siguiente.